Obras físicas de conservación. En nuestro país, el uso en la actividad agropecuaria de la tierra está causando graves pérdidas. Los procesos de erosión natural son bastante intensos, esto debido a las características de la geografía y el régimen de lluvias que contribuyen con las malas prácticas que el hombre hace del uso del suelo. La erosión hídrica se transformó así en una amenaza directa al agricultor. Por esto, se desarrollaron sistemas y prácticas para controlar la erosión con el fin de conservar el suelo, es decir, para evitar que el suelo se moviera de un lugar a otro. Este conjunto de prácticas culturales y agronómicas tiene como objetivo primordial el mejoramiento de la infiltración del agua, la cobertura del terreno y el mejoramiento del incremento en los contenidos de materia orgánica del suelo. La infiltración es el proceso de penetración del agua a través de la superficie del suelo. Es importante que el agua no se transforme en escorrentía. Por eso, entre más cubierto esté el suelo con vegetación, se protege mejor de la erosión, ya que se retarda el escurrimiento del agua y también es menor el golpe de las gotas de lluvia, evitando que se destruya el suelo o se lave. Por otro lado, al haber mayor cobertura, habrá más materia orgánica que ayudará mucho a la calidad y fertilidad del suelo, favoreciendo la presencia de microorganismos y lombrices en la tierra. Para evitar la erosión del suelo, lo mejor es la prevención. La escorrentía, en muchos casos, no puede ser manejada solo por prácticas agroconservacionistas. Estas deben ser apoyadas por obras físicas de conservación. Como opciones tecnológicas, podríamos mencionar obras físicas de conservación, como medidas de prevención para evitar la erosión. Las curvas de nivel. Son también llamadas prácticas en contorno y consisten en realizar todas las labores y operaciones culturales en contorno, o sea, a curva de nivel o perpendicular a la pendiente. Esta práctica es efectiva con pendientes no mayores al 7%, o sea que en Costa Rica siempre se combinará con otras prácticas de conservación. Para trazar estas líneas se debe utilizar un codal, un nivel de manguera o un nivel de ingeniero. Acequias de ladera. Son estructuras de control de erosión hídrica para tierras escarpadas. Se pueden construir fácilmente en pendientes de terreno de 10 a 40%. Arriba del canal se debe sembrar una barrera viva sencilla a todo lo largo, a 30 o 50 centímetros del borde del talud. Para la producción de café, cacao o frutales, la acequia queda construida entre las hileras de árboles sin reducir el espacio de siembra. La barrera viva nunca deberá eliminarse y se corregirá inmediatamente cualquier pérdida de plantas de esta. Canal de guardia. Es un canal trapezoidal que intercepta la escorrentía proveniente de las partes más altas del terreno, que pueden ser bosques o praderas. Las longitudes de estos canales son generalmente grandes. Se utiliza como obra principal que protege todas las prácticas que se realicen en la parcela y por esta razón será de vital importancia establecer un mantenimiento continuo. Gavetas de infiltración. Son huecos rectangulares que proporcionan una mejor conservación de la humedad en el suelo.
Además, es depósito de sedimentos, suelo y material orgánico que posteriormente podrán ser utilizados en los mismos cultivos. Además de que mejora la infiltración del agua al subsuelo, las longitudes de la gaveta generalmente son de 70 centímetros de alto por 70 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. Una gaveta de mayor tamaño se le puede llamar caja de retención. Terrazas individuales. Consisten en un pequeño banco circular o cuadrado que se construye alrededor de cada árbol con una inclinación del 5% contra la dirección de la pendiente del terreno. La terraza permite la retención de los fertilizantes aplicados y la captación de la escorrentía en la inclinación del banco. Teniendo en cuenta que las terrazas individuales no tienen capacidad para recibir gran cantidad de escorrentía superficial, la presencia de la barrera viva disminuye la escorrentía que entra a la terraza. El espacio entre las terrazas debe ser protegido con cobertura vegetal permanentemente con pasto natural o leguminosas. Una práctica aconsejable es el esparcimiento de rastrojos sobre los bancos con la finalidad de controlar la evaporación y proteger el suelo del impacto de las gotas de lluvia. Terrazas. La terraza puede ser definida como una estructura física compuesta por un dique y un canal de piedra o de tierra, construida sistemáticamente en el terreno, en el sentido perpendicular a la pendiente, de manera que intercepte el agua que escurre sobre el suelo, provocando su infiltración, evaporación o desviándola hacia un lugar determinado, debidamente protegido y con una velocidad controlada que no ocasione erosión en el canal. Por ser una práctica que requiere mucha inversión, el terraceo debe ser usado solamente cuando no es posible controlar la erosión en forma satisfactoria con prácticas conservacionistas que sean insuficientes para controlar la escorrentía. Muros de piedra. En suelos en que la pedregosidad superficial en áreas de cultivo pueda ser removible, se recomienda la construcción de barreras de este tipo de material. Entre los objetivos de estas barreras están la formación de terrazas progresivas, las cuales con los años se irán ensanchando. En segundo lugar, la eliminación de las piedras de los campos de cultivo entre barreras se verá favorecido en el aspecto de mecanización y volumen de suelo disponible para los cultivos. Estas estructuras se deben trazar y construir rígidamente a contorno. Esto con el objetivo de atrapar y retener en forma de deposición los sedimentos provenientes de la parte superior de los terrenos. La altura final de las barreras de piedra se puede lograr paulatinamente con los años. Las barreras vivas. Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, sembradas perpendicularmente a la pendiente, o sea, en curvas de nivel. Las plantas se siembran una cerca de la otra para formar una barrera continua. Las especies más utilizadas son el pasto violeta o vetiver, el zacate limón, el quingras, la caña de azúcar y hasta el itabo. Una de sus ventajas es que la producción de estas barreras también puede utilizarse como forraje, materia orgánica o como un producto agrícola comercial. Barreras en cárcavas. La cárcava es una incisión o zanja profunda en el terreno, con taludes abruptos e inestables.
procede de una erosión severa y requiere de medidas especiales para su control. La primera etapa de recuperación de la cárcava es el control de la escorrentía. Para los sectores de las fincas en las que se presentan cárcavas, se deben de poner en práctica las técnicas de recuperación de las mismas. Podemos mencionar algunas como lo son la construcción de diques, el establecimiento de barreras vivas, los quiebragradientes o tanques reductores de velocidad del agua, la protección con árboles, el uso de llantas como retención de sedimentos y otros más. Para prevenir la erosión hídrica, lo mejor es introducir prácticas y labores físicas de conservación en nuestras fincas. Así mejoraremos la infiltración del agua, la cobertura del terreno y la retención de nuestros suelos.